Buenas noches, señora Jania. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra este día? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Qué bueno. ¿Me permite hacer una serie de preguntas de una entrevista? Claro que sí. Esta entrevista es con el fin de conocer un poco sobre la lesión que sufrió previamente en su pasado de juventud, sus sentimientos respecto a ella y el cómo afrontó la situación durante y después de su recuperación. ¿Está de acuerdo? Ok, sí, no hay problema. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿podría decirme su nombre, edad y deporte de que practicaba antes? Me llamo Jania, tengo casi 20 años y practicaba gimnasia artística y taekwondo. ¿Por cuánto tiempo practicó ambos deportes? La gimnasia alrededor de 2 años y el taekwondo un año más o menos. Llegó a competir en varias ocasiones en el taekwondo o algo. Por desgracia no, era muy pequeña cuando practicaba y debido a la lesión no pude continuar con ninguno de los dos deportes. ¿Cuál era su mayor meta respecto a ambos deportes? El taekwondo era un pasatiempo y la gimnasia artística, bueno, mi sueño era ser medallista olímpica. Nunca se atrevió a entrenar de forma que tal sobresaliera de ese deporte o algo. Nunca tuvo la oportunidad. Lo intenté, la escuela donde estaba fue bastante buena en eso y mis maestros se empeñaron mucho en que comenzara en competencias en barras, pero como le digo, era muy pequeña y no tenía todavía la preparación. ¿Quién le llamó la atención para practicar esos deportes? La gimnasia me encantaba desde que era niña. Ujú. Veía las competencias en la televisión, en los Juegos Olímpicos y yo soñaba con verme algún día ahí. Y el taekwondo me interesó a partir de que comencé a adentrarme un poquito en lo que era salir sola y me inculcaron cierto miedo a la hora de salir yo sola, entonces pensaba que sería bueno tener alguna herramienta que me permitiera defenderme en alguna ocasión donde sufriera peligro. Cuando usted entró en uno de esos dos deportes, ¿tuvo la ayuda de su familia, ayuda de compañeros, profesores? Sí, mi familia me apoyó especialmente en la gimnasia. Desafortunadamente una de las cosas por las que dejé de practicar fue porque mi madre tuvo imposibilidad para seguirme llevando a la práctica. Bueno, vamos a hablar ahora de un poco de su lesión, porque comenta que tuvo una lesión en esos dos deportes, lo que me Sí, está comentando, ¿verdad? ¿Nos puede hablar sobre su lesión, qué tuvo, qué problemas pasó? sí, bueno, fue eh, durante el entrenamiento de taekwondo, estábamos calentando y hicimos un pequeño juego en el que teníamos que correr. En un momento perdí el equilibrio y sufrí una caída. Desafortunadamente no pude continuar bien con el entrenamiento a pesar de que lo intenté y cuando llegué a casa mi rodilla comenzó a inflamarse mucho. Entonces no supe qué tenía hasta el día siguiente que visité al doctor y este me dijo que el líquido de mi rodilla se había salido, de ahí la inflamación, además de que mi rótula estaba desviada. Al parecer era una condición de nacimiento y tuve que pasar en reposo alrededor de 2 semanas. No fui a la escuela, no podía caminar, ni siquiera moverme para ir al baño sola y fue bastante difícil. ¿Su madre sabía de esa lesión cuando nació? ¿Le comentaron de algo? No, Nunca. no, cuando nos dimos cuenta fue después de esa caída. Psicológicamente y físicamente, ¿cómo se sintió al saber el diagnóstico del médico? Fue un golpe emocional porque pues sentía que mi sueño se terminaba. Yo de verdad quería competir en los Olímpicos y pues darme cuenta de que era algo que no podía cambiar porque era una condición de nacimiento que venía de herencia de alguno de mis dos padres, fue más duro. Físicamente me recuperé, pero no al 100%. Hasta la fecha tengo problemas para hacer ciertas actividades que requieren agacharse o flexionar las rodillas, ya que estas me truenan y es bastante incómodo, a veces un poco doloroso. Tengo que evitar algunas posturas a la hora de sentarme o no pasar demasiado tiempo sentada con las rodillas flexionadas. Así que realmente es algo que marcó mi vida y bueno, más que nada fue el sentir que mis sueños se escapaban. Bueno, para meternos un poco más céntrico a su lesión, ¿llevó una rehabilitación? Si es así, ¿por cuánto tiempo? Desafortunadamente no. El doctor dijo que
realmente no se podía hacer mucho. Podía seguir haciendo ejercicio, pero de cierta condición, en cierta medida, no podía hacer ya ejercicios en la gimnasia ni en el taekwondo que implicaran mucho movimiento, especialmente las patadas se me dificultaban bastante, así que no llevé rehabilitación, lo único que hice fue por un tiempo usar una rodillera. Esta me ayudó a mantener la rótula en su lugar hasta que pues el doctor me dijo que ya no era necesaria, que la podía seguir usando en los deportes, pero que no iba a sentirse igual, entonces preferí dejarlos. ¿Nunca le comentaron de la natación, que es muy buena para la rehabilitación? No, hasta la fecha no sé nadar. Bueno, ¿fue efectivo el tratamiento que le dieron, medicamentos que le proporcionaron o algo? Mm, yo diría que sí, digo, puedo caminar bastante bien. Como le digo, a veces tengo dificultades para hacer ciertos movimientos, ciertas flexiones, pero no es algo que me impida la total movilidad. Cuando usted recuperó su movilidad, ¿qué fue lo que sintió? ¿Qué fue lo que, qué emoción o algo que pensó que iba a regresar al deporte o algo? Sí, más que nada eso, pensé que podía hacer mi vida normal, que podía seguir mis entrenamientos, pero pues desafortunadamente me di cuenta de que no iba a volver a ser la misma. Tiempo después comencé a correr y incluso a la hora de correr mis rodillas llegan a doler un poco. Ahora sí que como las personas mayores siento el frío desde las rodillas, quedaron de cierta forma muy sensibles, entonces tengo que evitar ciertas cosas. Una pregunta muy, diría yo, un poco a su conformidad de ser deportista. ¿Afectó su desempeño? ¿Todo afectó o siguió siendo igual? No, yo diría que todo. De hecho, a raíz de esa lesión, no pude participar en barras ya, ni en el caballete, nada que implicara saltos realmente. Tuve que llevar una vida de bastantes cuidados, los cuales, a decir verdad, no he hecho al 100% porque sigo saliendo a correr y haciendo ciertos ejercicios que yo no considero prudentes por la condición, pero que de alguna forma me gustan. Ok, entonces el problema fue esa actividad física que hizo del taekwondo, nunca tuvo problemas en la gimnasia hasta que fue lo del taekwondo. Sí, exactamente. Ok. ¿A través de alguna otra situación que causara impacto en recuperación o algo? Sí, atravesaba un mal momento porque mi mejor amigo acababa de mudarse de la ciudad, entonces estaba de alguna forma muy emocional y el enterarme de que no iba a volver a competir, no iba a volver a entrenar, fue un golpe bastante duro, además de asuntos familiares que me tenían eh, muy sensible. Así que sí, mi recuperación costó. Las 2 semanas que pasé en cama fueron solo lo físico. Tiempo después atravesé un periodo bastante emotivo, que me habría gustado no atravesar. Y una pregunta que es más personal, ¿su mejor amigo practicaba algún deporte o algo la motivaba para practicar deporte con él o algo No, por el mi estilo? motivación en el deporte surgió a partir de ver las competencias. Eh, Me soñaba siendo medallista olímpica de gimnasia. El aparato que más me encantaba eran las barras. Creo que se requería bastante fuerza y desafortunadamente fue uno de los que tuve que dejar. Ok. Eh, una pregunta más, cómo es su situación actual en relación del deporte? Practico, eh, corro de vez en cuando. No puedo hacerlo muy seguido, a veces no tengo el tiempo suficiente. Realmente me alejé del deporte por muchos años y lo retomé hace un par de años. Mi motivación fue el, ya sabe, querer tener una buena condición física, además de verse bien. Iba a graduarme de la preparatoria, entonces ese fue mi objetivo principal. Al correr me sentía muy bien hasta que tuve ciertas complicaciones de nuevo, mi rodilla comenzó a doler y tuve que dejarlo un poco más. Hasta hoy en día no practico mucho deporte, de vez en cuando también acudo al gimnasio, pero evito hacer ejercicios que sé que pueden dañar más mi condición. Una pregunta que es un poquito más personal. ¿Usted después del deporte tuvo problemas con personas como sus padres o algo que
de cierta forma la apoyaron, pero cuando pasó lo de la lesión, le calcaron algo. No diría que fuera reclamo de parte de ellos, más bien yo sentía mucha impotencia porque no era algo con lo que yo hubiera elegido nacer, obviamente. Y sí llegué a culpar un poco a mis padres por, bueno, en mis palabras, por haber hecho mal mezcla cuando yo nací. Entonces siempre buscaba a alguien a quien echarle la culpa, ya sea mi mamá o mi papá, de decirles, ¿por qué si tú no hubieras tenido esta condición yo no la tendría y tal vez podría seguir compitiendo? Mi mamá se siente bastante culpable de haber tenido que sacarme de ambos deportes porque sabía que era lo que me hacía feliz, entonces fue duro para toda mi familia. Sus compañeros del deporte, y claro, si tuvo amigos, amigas, se les extraña, le echan de menos o algo. No tengo comunicación con casi nadie de mis compañeros en ambas prácticas. Solo recuerdo que durante mi periodo de recuperación un par de amigas fueron a visitarme cuando yo me encontraba en cama y se sintió bastante bien, aunque no puedo negar que verlas me recordaba que yo ya no podía ser como ellas, ya no podía practicar, entonces siento que fue algo que influyó en que me alejara de ellas. Bueno, por mi parte esto sería todo. Le agradezco mucho que haya puesto de su tiempo valioso en esta entrevista. Para mí es mucha afán de haber conocido una deportista como usted. Espero y siga creciendo emocionalmente y siga cumpliendo sus metas y poder alguna vez recuperar esa condición. Yo sé que es imposible, pero podemos conseguir un 80%, un 70%, entonces hay que seguir echando de ganas. Gracias, Muchas así se gracias, que aprecia pasen mucho. unas buenas noches y gracias por su atención. Igualmente, gracias.